Hace unos días, el mundo del fútbol estaba procesando algo que nadie había calculado antes del torneo. Cabo Verde, un archipiélago de poco más de medio millón de habitantes frente a las costas de Senegal, clasificó a los 16avos de final de su primer mundial en la historia, y cuando el árbitro pitó el final del empate 0-0 contra Arabia Saudita y las pantallas del estadio de Houston confirmaron la derrota de Uruguay contra España, todo el estadio explotó. Los jugadores de Cabo Verde lloraron, se abrazaron, miraron al cielo y en el centro de todo estaba él, Bosinha, el arquero de 40 años, que vale 50,000 euros en el mercado, que juega en la segunda división de Portugal, que lleva el apodo de Abuelita desde que era niño en Mindelo, porque corría a refugiarse en casa de sus abuelos cuando las cosas se ponían difíciles. El hombre que en este mundial pasó de ser completamente desconocido para el 99% del planeta, tener casi 14 millones de seguidores en Instagram. Y cuando le preguntaron por Argentina, cuando el periodista le dijo que el próximo rival en los 16avos de final era el equipo de Lionel Messi, Bosinha dijo algo que nadie esperaba. En medio del caos de la celebración con sus compañeros abrazándose con su madre ya en Estados Unidos, después de todo lo que había pasado con la visa, con el estadio de Houston, todavía vibrando con la energía de la clasificación histórica. En ese momento exacto, llegó la pregunta, y Bosinha respondió: el mejor partido posible. No tenemos nada que perder y todo para ganar. Vamos a salir a la cancha con la misma mentalidad que tuvimos contra España, contra Uruguay y contra Arabia Saudita. Con orden, con valentía y con la convicción de que podemos competir contra cualquier rival en este torneo. Hasta ahí era una respuesta lógica, respetuosa, de un arquero que entiende el tamaño del desafío, pero después Bosinha fue más allá y lo que dijo después fue lo que convirtió esa declaración en algo completamente diferente a cualquier otra cosa que se haya escuchado en este torneo. Tengo que ser honesto, soy fan de Messi desde hace muchos años, desde que era joven, lo veía jugar y me preguntaba cómo era posible que alguien hiciera lo que él hacía con una pelota. Lo seguí en el Barcelona, lo seguí en las eliminatorias con Argentina, lo seguí en cada mundial y siempre pensé que era el jugador más extraordinario que el fútbol había producido en toda su historia. Detente en esa declaración, Bosinha tiene 40 años, es exactamente de la generación que vio crecer a Messi, desde sus primeros partidos con la selección argentina, desde sus primeras gambetas en el Barcelona, desde los primeros balones de oro que cambiaron el debate sobre el mejor de todos los tiempos, y ese niño de Mindelo que cuando era joven veía a Messi por televisión, que siguió su carrera durante casi 20 años desde los rincones menos glamorosos del fútbol mundial, llegó a un mundial y el fútbol le preparó la sorpresa más grande que alguien en su posición podía recibir. El próximo rival es el equipo de Messi. Compartir una cancha con Leo Messi en un mundial es algo con lo que soñé durante muchos años. No pensé que fuera a ser posible. Cuando eres arquero en Angola, en Moldavia, en Chipre, no piensas que un día vas a estar en la misma cancha que el mejor jugador de la historia en un partido de 16avos de final de un mundial. Esto es algo que va más allá del fútbol para mí. Esa frase de Bosinha dice todo lo que hay que decir sobre lo que este cruce representa para ellos. No es solo Argentina contra Cabo Verde, no es solo el campeón del mundo contra una de las selecciones menos valiosas del torneo, es el arquero que pasó 20 años en los márgenes del fútbol mundial, llegando al momento en el que va a estar cara a cara con el jugador que siempre admiró desde lejos. Y eso, en el lenguaje del fútbol y en el lenguaje humano, es exactamente el tipo de historia que no se puede inventar. Después llegó la frase que se volvió más viral, la que en cuestión de minutos recorrió todos los medios del mundo y convirtió la declaración de Bosinha en el comentario más hablado de los últimos días en el fútbol mundial. Esa declaración es la más honesta que cualquier arquero en la historia del fútbol haya hecho jamás sobre la posibilidad de recibir un gol de Messi, no la negación defensiva del arquero que dice que va a atajar todo, no la diplomacia de alguien que finge que no siente nada especial ante la posibilidad de enfrentarlo, la aceptación genuina de alguien que entiende que, en cualquier caso, gane o pierda, Messi marque o no marque, el 3 de julio en Miami va a ser una de las noches más grandes de su vida. Y esa mentalidad, la mentalidad de disfrutar el momento, en lugar de temerle, es exactamente lo que hizo tan peligroso a Cabo Verde durante toda la fase de grupos, porque los equipos que no tienen miedo son los más difíciles de neutralizar tácticamente. No calculan, no administran, juegan. Y Bosinha acaba de decirle al mundo que el 3 de julio en Miami va a salir a jugar sin calcular nada. Pero las palabras de Bosinha sobre Argentina no se pueden entender completamente sin el contexto de todo lo que vivió durante las últimas 2 semanas, porque cada declaración que hace este hombre
viene cargada con una historia que amplifica su peso, con dimensiones que cualquier otra persona en su lugar no podría alcanzar. El arquero explicó su emoción después del debut con una frase que se hizo viral. Lloré porque mi madre no pudo estar aquí por culpa de la visa. Por el dinero que tuvimos que pagar no pudimos tramitarla a tiempo. Esa imagen, la del arquero llorando porque su madre no pudo estar en las tribunas para verlo jugar el partido más importante de su vida, es lo que vino antes de todo lo que ocurrió después. La madre que finalmente consiguió la visa, la madre que llegó a Miami y se reencontró con su hijo en el entrenamiento con lágrimas que ninguna cámara pudo ignorar, la madre que estuvo en las tribunas cuando Cabo Verde empató con Uruguay y que el 3 de julio en Miami va a estar ahí otra vez mientras su hijo intenta detener los disparos de Messi. Hakeem Jeffries, el líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, intervino públicamente para que el proceso pudiera destrabarse y eso convirtió este cruce en algo que el fútbol no produce con frecuencia. Y aquí hay que hablar de algo que las declaraciones de Bociña no deben hacer olvidar a nadie, porque detrás de la emoción y de la admiración por Messi y de las palabras sobre disfrutar el momento, hay un equipo que en 3 partidos hizo algo que muy pocos creían posible. Pasó invicto una fase de grupos que tenía España y a Uruguay, y eso no se hace solo con corazón. Cabo Verde avanzó como segundo del grupo H, invicto con un empate 0-0 contra España, un empate 2-2 contra Uruguay y un empate 0-0 contra Arabia Saudita, con una población de poco más de 500,000 de habitantes, 3 partidos sin perder contra el campeón de Europa, contra el bicampeón del mundo y contra Arabia Saudita. Invicto, eso no es suerte, eso es un sistema. Un entrenador llamado Bubista que diseñó un bloque defensivo tan disciplinado que España, con 74% de posesión y más de 800 pases completados, no pudo marcar ni un solo gol. Y Bociña como último recurso, 7 atajadas contra España, una actuación enorme contra Uruguay, donde Cabo Verde empató 2 veces después de ir perdiendo, y el 0-0 contra Arabia Saudita que selló la clasificación. Ese es el rival que Argentina tiene enfrente el 3 de julio en Miami. No solo el arquero fan de Messi que va a disfrutar el partido, un equipo organizado, disciplinado, sin presión y con el impulso de la historia más grande que haya vivido el fútbol de Cabo Verde, y Bociña en el arco, con la confianza de alguien que sabe que puede detener lo que venga porque ya detuvo todo lo que España le tiró. Y ahora tenemos que hablar del duelo dentro del partido, el más poético de todos los que este mundial puede producir en los 16avos de final. Messi contra Bociña, el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de los mundiales, contra el arquero más viral del torneo, el que tiene 19 goles mundialistas contra el que detuvo 7 disparos de España en un solo partido. Bociña dijo que lo va a disfrutar, que si Messi le marca, va a poder decir que Messi le hizo un gol en un partido de 16avos de final del Mundial. Y esa declaración que en la superficie suena como la resignación de alguien que ya acepta el resultado, en realidad es exactamente lo contrario. Es la declaración de alguien que entiende el momento con una profundidad que muy pocos jugadores en su posición podrían tener, porque Bociña sabe algo que los analistas tácticos no siempre calculan, que los arqueros que salen a la cancha sin miedo son los que más difíciles les resultan a los delanteros de élite, que Messi, que durante 20 años se enfrentó a arqueros que le tenían miedo, que construían toda su estrategia alrededor del miedo a cometer un error, va a tener enfrente a un hombre de 40 años que dice que va a disfrutarlo. Y esa diferencia de mentalidad puede producir resultados que ningún modelo matemático puede predecir. Así que este es el cuadro completo de lo que dijo Bociña sobre el próximo partido contra Argentina, un arquero de 40 años que ha sido fan de Messi durante décadas, que siguió su carrera desde los rincones más lejanos del fútbol mundial, que nunca pensó que iba a estar en la misma cancha que él, y que cuando le dijeron que el próximo rival en los 16avos de final era Argentina, en lugar de hablar de tácticas o planes defensivos, dijo que lo iba a disfrutar mucho. No tenemos nada que perder y todo para ganar. Vamos a salir a la cancha con la misma mentalidad que tuvimos contra España, contra Uruguay y contra Arabia Saudita, con orden, con valentía y con la convicción de que podemos competir contra cualquier rival en este torneo. Esa declaración es la más humana que ha producido este mundial, la más honesta, la que mejor captura lo que el fútbol puede hacer cuando las historias se construyen de la manera correcta. Ahora va a salir a la cancha en Miami el 3 de julio con su madre en las tribunas, frente a Messi en los 16avos de final del mundial para disfrutar el momento más grande de su vida. El fútbol no produce historias como esta muy seguido, y cuando lo hace, la única respuesta posible es quedarse quieto y mirarlas, con la misma emoción con la que Bociña va a mirar a Messi cuando el árbitro dé la señal para el inicio del partido. Si te gustó el video, suscríbete al canal y dale un buen like. Nos vemos en el próximo video.